nos retrasemos tantito. No sé si lo puedo detener. ¿Ya iniciaste? Sí. Bueno, vamos poniendo video, ¿no? Sí. Y abro el seminario web y ahorita vamos a ver si se logra conectar, Emily. En un momento dado, digo, esto ya se está transmitiendo en vivo, ¿eh? Ok. Pero, ok. A ver, voy a entonces meter video y entramos al final. Muy bien. ¿Pueden poner en mudo su micrófono?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse y acompañarnos. Les habla Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha trascendencia para la industria fotovoltaica, el presente y futuro del reciclaje de módulos fotovoltaicos en Latinoamérica. A pesar de los obvios beneficios que presenta la generación fotovoltaica, los comúnmente llamados EOL o End of Life Modules representan un reto importante. A finales de 2017, el planeta ya cuenta con más de 400 gigawatts en capacidad instalada. Y la expectativa es que esta cifra suba a 4.500 gigawatts a finales de 2050. Considerando una vida útil de 25 años, esto supondría 78 millones de toneladas de subproducto electrónico. Esto nos obliga a abordar desde una etapa muy temprana el reciclaje de módulos y este webinar buscará transmitirles la situación actual del reciclaje de módulos fotovoltaicos, las tecnologías de reciclaje y la legislación ambiental aplicable y los aspectos económicos detrás de esta actividad. Permítanme compartir la pantalla para presentar a nuestros panelistas. Les presento a Emily Puente, Senior Manager para México y Latinoamérica del fabricante de módulos First Solar, cuya sede en Estados Unidos busca la fabricación de módulos y está directamente relacionada a la reintegración de módulos fotovoltaicos. Emily está expuesta a múltiples aristas de la tecnología solar. Actualmente desarrolla estrategias de venta para México, Centroamérica, Colombia y el Caribe. Bienvenida, Emily. ¿Nos escuchas bien? Te conectas desde San Francisco, ¿correcto? Creo que tienes tu audio en mute. Correcto, sí, gracias. Buenísimo. ¿Qué tal el clima por allá? Les han afectado mucho esas olas de calor, ¿no? Sí, mucho, y los incendios, pero bueno. Bienvenida. Ahora les Gracias. presento a Bertrand Lampovis. Espero mi pronunciación sea correcta. Es perfecto, tranquilo. Gracias. Bertrand es Communication, Marketing y Public Relations Manager de PV Cycle, la cual es una asociación sin fines de lucro sostenida por sus propios miembros que ofrece soluciones especializadas de gestión de residuos para el cumplimiento normativo de módulos fotovoltaicos. Bertrand también es un emprendedor en el mundo del marketing y realmente le ha dado la vuelta al plan de comunicación convencional que tenía PV Cycle desde que subió a bordo en 2017, ¿no? Bienvenido, Bertrand. Te conectas desde Bélgica, ¿correcto? Sí, es correcto, sí. Bien, no, pues muchísimas gracias por desvelarte y creo que está tomando doble dosis de café esta noche para estar con nosotros. Sí, triple. Algunas estadísticas que les quiero compartir en nuestro auditorio. Considerando su entorno organizacional, un 64% de nuestros invitados esta tarde proviene de empresas PYME. Un 20% representan empresas transnacionales, 10% academia, 3% asociaciones y organizaciones no gubernamentales, 2% a gobierno y 1% medios de comunicación. De acuerdo con su actividad o enfoque de empresa, 73% de nuestro auditorio representa a empresas integradoras de instaladores en sistemas fotovoltaicos. El 17% en otra actividad como podría ser investigación o desarrollo, múltiples opciones. 4% en fabricación de insumos solares, 4% en servicios financieros y 2% en distribución de insumos. Les recuerdo, Emily y Bertrand, que en cualquier momento pueden compartir su pantalla, si así lo desean, para contestar las preguntas, o también pueden elegir alguna pregunta del auditorio que les parezca interesante dentro del botón de Q&A.
Me gustaría comenzar con que cada uno de ustedes se presente y nos platique algo que no hayamos mencionado respecto a su compañía u organización o de ustedes como personas. Adelante, Emily, iniciamos contigo. Perfecto, gracias. Sí, me gustaría compartir la pantalla. Creo que me tienes que ceder. Listo. Perfecto. Sí, cuento un poquito más sobre First Solar y nuestro enfoque en este tema desde cada parte de la fabricación de nuestro módulo. Primero, una introducción a First Solar. Somos un fabricante de módulo de capa fina y hemos estado en operación desde 1999 como First Solar. Hemos vendido más de 25 gigawatts de producto en todo el mundo. Como había mencionado, somos una tecnología de capa fina que se destaca por tener una mejor perfil de rendimiento de energía. Tenemos más de 6 gigawatts de capacidad de producción las plantas están ubicadas en los Estados Unidos, Malasia y Vietnam. Ahorita tenemos la capacidad de fabricación más grande de las Américas, no solo en los Estados Unidos. Y más allá, obviamente, hemos estado participando en diferentes etapas del desarrollo y construcción y operación de plantas a gran escala. Entonces tenemos todo ese conocimiento que otra vez lo integramos en la producción de nuestro módulo. En términos de nuestra participación en la industria, este es un pequeño timeline. De hecho, hemos trabajado muy de la mano con PV Cycle desde 2005, cuando empezamos a tener los primeros programas de reciclaje comercial en la industria. Y ahora ha evolucionado este panorama y ahorita el enfoque es en definir estándares que establezcan ciertas metas de sustentabilidad en todos los productos utilizados en una cadena de un proyecto solar. Para nosotros esto es no solo sobre reciclaje, el fin de vida de un módulo, es algo que incorporamos en cada etapa de la producción, construcción, operación y fin de vida del producto. Y todo eso, toda esa consideración está incorporado en el diseño del producto. Esto empieza desde las materias primas. Nuestras materias primas que van dentro de nuestros módulos, de hecho, son residuos de la industria minera. Entonces, de hecho, estamos reciclando residuos de otra industria. Diseñamos el producto para que se pueda reciclar más del 90% de los materiales, no solo del vidrio o del aluminio, que son cosas un poco más fácil de reciclar, sino también esos componentes que son de más alto valor y tal vez un poco más complicado para reciclar, pero también son los componentes que tienen más huella de carbono. También en la fabricación, nuestra planta está optimizada para minimizar el uso de agua y minimizar la energía utilizada. Y más allá, en el uso del producto, nos enfocamos que cada panel o módulo genere la máxima energía posible para así, en términos de uso de materiales por cada kilowatt hora producido, pues ese número también se maximiza. Y al final, ya había comentado que para el reciclaje nosotros hemos, de hecho, innovado un proceso que puede recapturar más del 90% de los materiales en nuestros módulos. Y aquí está un pequeño ejemplo de cómo pasa eso. Esta es la última versión de nuestro proceso de reciclaje.
y de hecho es como la tercera generación, entonces algo que seguimos innovando y para nosotros es importante seguir este proceso para seguir reduciendo el costo de este proceso. Al final del día, si este proceso recaptura más valor de lo que cuesta, va a ser algo que ayude a impulsar que esto sea parte de cualquier proyecto. Y ahí acabo mis comentarios por ahora. Sé que sigue la conversación. Excelente, Emily, gracias. Adelante, Bertrand. Hola, Arno. Muchas gracias a todos. Primero cosa, perdona por mi español, que no es perfecta, no es perfecto, ya lo sé, pero espero que todo el mundo pueda entender lo que voy a decir. Yo estoy trabajando por PVCycle desde 2017. Estoy corriendo la comunicación, marketing de la compañía desde 2017. Bueno, casi 4 años ahora. Yo vengo de todo otro tipo de industria. En el pasado, marketing primero, yo tenía agencia de publicidad y restaurante también, pero es totalmente diferente. Otra cosa, PVCycle es una organización que fue fundada por la industria en 2007 oficialmente, porque estábamos trabajando antes de 2007, pensando a lo que se va a pasar con el reciclaje de los productos en el futuro, porque, ¿sabes? En Europa, al momento que vas a poner un producto sobre el mercado, vas a tener legislación. Y lo que pensamos desde 2012, la Comisión Europea estaba pensando hacer una legislación por eso, efectivamente, y fue oficial en 2016 en Europa la obligación de recoger y de reciclar todos los tipos de electrónico, incluidos los paneles fotovoltaicos. Y bueno, hacemos eso desde 2007. Estábamos listos para hacer eso y trabajamos directamente con gobierno en Bélgica, Francia. Somos el único recogido, autorizado en estos países. Y otros países es totalmente diferente, como Alemania, donde hay mucho tipo de reciclaje, incluido First Solar, que corre todos los paneles con quien trabajamos desde mucho tiempo ahora, que tiene un proceso especialmente para los CDTs, IGS y estos tipos de paneles. Y lo que hacemos nosotros, tenemos plantas de reciclaje en toda parte de Europa. Y desde el año pasado empezamos a buscar plantas de reciclaje en otra parte del mundo, Estados Unidos y Latinoamérica también. Excelente. No, pues esperamos próximamente haya la noticia hacia México. Por cierto, Bertrand, también si hay alguna palabra, concepto o algo que quieras decir en inglés, adelante, bienvenido. Y ya empezaron a hacer algunas preguntas nuestro público y qué bueno, vamos a empezar también las propias, por lo que veo muchos de los temas, muchas de las preguntas que yo les pienso hacer, pues ya las está comentando la audiencia. Bueno, el gran logro detrás del reciclaje de módulos, pues es una economía circular, ¿no? Es lo que buscamos crear, donde no solo evitemos que el desperdicio electrónico pues termine en basureros, ¿no? Sino que podamos crear más empleos verdes y producir una nueva línea de ingresos por la reinserción de los materiales extraídos. Entonces, esto me lleva a la primera pregunta para ustedes dos, y es interesante que pues vamos a tener la óptica de un fabricante y de una organización que promueve los lineamientos legislativos y técnicos. ¿Por qué es importante pensar en el reciclaje de módulos? ¿Por qué es algo que deberíamos estar pensando desde ahorita? Adelante, Emily, empezamos contigo. Perfecto. De hecho, voy a compartir la pantalla de nuevo.
Es algo en lo que pensamos mucho. Creo que primeramente nos vamos por, somos una empresa que necesita generar dinero, nos vamos por lo que es atractivo comercialmente. Pensamos que el reciclaje eventualmente va a ser más de menos costo que ponerlo en un sitio de desechos al final de vida. Esto pensamos porque eventualmente va a haber problemas como van creciendo, y enseño esta gráfica. Como tú mencionabas, Leonardo, va a crecer esta industria. 2 de cada 3 nuevos proyectos de generación en el mundo en los siguientes 10 años van a ser o eólicos o solares. De nuestra perspectiva es más fácil, es más probable que sean más proyectos solares que eólicos. Entonces, esta es la proyección para el año 2050. Esto quiere decir que eventualmente se va a escasear esos sitios que sí pueden aceptar módulos fotovoltaicos. Y para nosotros, algo que es muy interesante es que sí hay una oportunidad de crear una economía detrás de esto. No solo es importante, obviamente, optimizar el uso de recursos y tratar de minimizar el impacto ambiental de poner estos productos enterrados bajo la tierra, sino también es algo que puede generar empleos, como tú mencionas, Leonardo. Esto es una gráfica de un estudio que se hizo en el Oak Ridge National Laboratory, que básicamente enseña que estos decommissioning costs o costos para levantar o ya cerrar un proyecto, de hecho, son negativos. Esto quiere decir que se puede generar ingresos al fin de vida de un proyecto solar, y esto es posible por recuperar el valor de los paneles fotovoltaicos al reciclarlos, y obviamente también pues recuperar el uso original de ese terreno. Y obviamente reitero que los módulos First Solar de hecho tienen esto en mente desde que se fabrican y desde que se diseñan. Les cedo la palabra. Gracias. Adelante, Bertrand. Sí, hola. Sí, ya está cierto, pero hay otra cosa que tenemos que pensar, es que no tienes que matar la industria. Si tienes un montón, una montaña de basura delante de tu puerta, la industria se va a morir sola. Tenemos que hacer algo, y es cierto que podemos recuperar las materias primeras y hacer otras cosas con eso, pero hay algo que tenemos también que pensar, es la logística. No es gratuito. Tenemos un montón de basura ahora, y tenemos que enviar esta basura dentro de una planta de reciclaje, y no hay planta de reciclaje en todos los sitios del mundo. Si el sitio está cerquita, podemos hacerlo por un precio muy barato y negativo, no hay problema. Pero la logística cuesta un poco. Pero es algo que en Europa lo hacemos. En Bélgica, voy a correr el ejemplo de Bélgica porque es muy fácil. Pagamos de avancia. Cuando compras un panel, tienes una pequeña, son céntimos que pagas abajo del precio del panel. Esto paga por toda la logística detrás. Pero funciona solamente porque todo el país funciona de la misma manera. Porque todo el mundo colecta dinero para hacer el reciclaje. Es como decir, es un colectivo, y solo vas a tener 10%
dentro de los 20 años de paneles que van a revolver para el reciclaje. Y tienen una garantía de 20 años, pero la gran mayoría de estos paneles van a quedar funcionando después de los 25 años de garantía o de 20 años de garantía. Y estos solo van a revolver después de 30 años, pero si todo el mundo corre un poco de dinero, es una economía de, ¿cómo decir? Voy a probar en inglés. Even in English, I don't know. I think it's too late. Pero, ¿sabes? Si corremos $1 por cada paneles que ponemos en el mercado, solo vamos a reciclar un parte de eso directamente. Y así como la curva de venta está creciendo cada año, los dineros que tenemos al lado para el reciclaje también crece todo el año. Y así podemos hacer con un precio muy barato. Probablemente, en el futuro, probablemente, porque los valores de las fracciones van a crecer también. El aluminio que tenemos, no por todos los paneles, pero por un poco de paneles, el valor del aluminio es así, funciona arriba, abajo. No sabemos si dentro de 10 años el valor del aluminio está de $100 por el kilo, no sabemos. También por el vidrio. El vidrio es la más grande parte de los paneles, es 80% del panel, es 20 kilos de vidrio por un panel. No vale nada, no vale nada. Tenemos una grande cantidad, pero no vale nada. Tenemos un poco de silver, pero es muy pequeño. Tenemos un poco de cobre, principalmente los cables, pero no es bastante para cubrir el precio del reciclaje más el precio de la logística para el momento. En el futuro, probablemente. Entonces, parte de la propuesta que haces es que se contemple desde el momento de manufactura un cierto valor monetario para los procesos de reincorporación. Sí, una planta de reciclaje cuesta mucho dinero. Claro. También, y tienen que pagar la gente que trabaja ahí, y hay muchas cosas que tenemos que pensar en el reciclaje, pero tenemos que hacerlo, porque nadie quiere una montaña de basura delante de la puerta, nadie. Claro, y el tiempo se acaba, ¿no? En algún artículo... El Forsolar tiene un proceso por los paneles que hacen, que muy bien. Ya fue a visitar la planta de reciclaje que tienen en Alemania hay pocos meses. Y es perfecto. Creo que es la primera vez que voy a ver una planta tan limpio que esta. El proceso es perfecto. Pero para el momento, 90% de los paneles que tenemos, porque son más antiguos, son de silicio. Es un proceso un poco diferente, pero la cantidad es enorme todavía. En Europa hacemos solo en algún país de Europa, por el año 2019, 11.000 toneladas de paneles en fin de vida. Es un volumen interesante. Continuando un poco esta conversación, por ahí en un artículo, y me pareció un poco exagerado, pero se los quiero comentar, leí que existe una relación entre el costo de recuperación y el beneficio de la recuperación en los materiales de 10:1. Es decir, que actualmente cuesta 10 veces más recuperar el material que los ingresos que uno obtiene por vender los materiales. Y creo que contrasta un poquito con lo que tú compartiste ahorita, Emily. Pues yo les preguntaría de manera general qué limitantes ven en el camino para que haga sentido económico el reciclaje de módulos. Ya mencionaste por ahí un factor geográfico. No sé si también existan factores legislativos que puedan hacer que al verlo como una obligación, pues entonces tenga un sentido económico distinto, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Emily? Claro, creo que primeramente el volumen y la demanda del reciclaje va a ser lo que ayude a que ese costo por unidad baje, como bien mencionaba Bertrand.
y sí tiene que haber una iniciativa o disposición política para que esto aplique en toda la industria, ¿no? Que esto sea algo que incorpore en cada desarrollador, cada inversionista en su modelo de negocio, que tienen ese plan de reciclar esa planta ya después de 30, 35 años, pero tiene que ser algo que es mandado por toda la industria, porque así es como generamos esa demanda y generamos esa innovación que se necesita, esa inversión que se necesita en bajar, en innovar en ese proceso para bajar el costo de cada unidad. De hecho, tengo una diapositiva aquí que enseña pues ese concepto, ¿no? Que básicamente va bajando el costo de reciclaje por módulo, así como va incrementando la capacidad de reciclar. Y aquí pues obviamente lo que va a hacer aumentar esta línea verde lo más rápido posible es esa disposición tal vez política, pero más allá política también tiene que venir de la industria. Como Bertrand dice, básicamente es un riesgo para nosotros no tener esto incorporado dentro de nuestro modelo de negocio, porque nadie va a querer dejar desarrollar plantas nuevas y hay casos donde pues básicamente se abandonaron todos estos desechos frente de sus casas. Entonces para nosotros como industria también necesitamos que impulsar este tipo de práctica. Bien. Bertrand, ¿algo que agregar de este tema? Y tenemos que pensar algo también, lo pienso, después hablamos de cantidad. Cantidad es la palabra dentro de la industria del reciclaje, porque usted habláis en megawatt, en gigawatts, nosotros hablamos en toneladas. Si quieres vender una fracción de un tipo de material, hablamos en toneladas, no vas a vender 1 kilo. Y al más toneladas que tienes, al mejor será el precio que vas a tener. Y si así en el futuro tenemos toneladas en toneladas, porque hablamos en Europa de 11.000 toneladas, no es nada, ¿sabes? Hay gente que ponen dinero dentro de una planta, quieren 10.000 toneladas al mes, no al año. Porque al más material que tienes, más que pueden vender y a un mejor precio. Y legislación es una palabra también, ¿no? Si los gobiernos tienen que hacer algo, los políticos tienen que decir por decisión que impacta a la industria, pero también que ayuda a hacerlo a un mejor precio. Y ahora que lo comentas, Bertrand, ¿cuántas toneladas al año consideras que son un punto, digamos, de inflexión para adoptar esto? Sé que en su página web, y los exhorto a todo el auditorio que luego lo vean, tienen una página muy interesante, un mapa, que bueno, pues igual y nos estamos desviando un poco, pero si me dan oportunidad lo voy a compartir. Que básicamente nos dice el dónde estamos en México y nos dice que estábamos, si mal no recuerdo, alrededor de unas como unas 800 toneladas, ¿no? Y bueno, no me acuerdo aquí exactamente dónde aparecía esa cifra, pero comparativamente pues estábamos todavía en un punto en una etapa temprana, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Estás en mute. ¿Funciona ahora? Listo. Ok, olvido micrófono. ¿Sabes? En Europa, la curva de instalación del solar en Europa crece desde 20, 25 años ahora. Crece, pero crece mucho menos rápido que en América del Sur. En América del Sur, yo te envié creo que puedo compartir, pero es
tienes hoy, solo en México, 4.5 gigawatt instalada en México al final de 2019. Pero solo empieza realmente en 2016. En 4 años pusiste más de 4 gigawatts. Es por un país pequeño en América del Sur. ¿Sabes? Es lo que hacemos en toda Europa por un año. Lo que pones dentro de un país en América del Sur es lo que ponemos en toda Europa. Y es la misma cosa por todos los países de América Latina casi. Colombia es la misma cosa. Brasil, es increíble lo que pones en Brasil dentro de un año. Chile mismo. Y la cantidad que vas a tener de scrap, de basura, primero dentro de los 5 o 10 años con todos los que tienen problemas, que tienen problemas de potencia o daño, vamos a recubrir 5 a 10% dentro de 5 a 10 años directamente. Y 4.5 gigawatt es aproximadamente 15 millones de paneles instalados en México hoy. Es increíble, ¿eh? 300.000 toneladas instaladas. Si corres solo 10%, es 30.000 toneladas que van a venir a la basura dentro de 5 años. Entonces, el pronóstico es que va a ser una situación algo drástica, ¿no? En muy poco tiempo vamos a generar parte de ese problema. Si la curva de instalación va muy rápido, tienes que ir muy rápido para correr decisión por el reciclaje también. Bien. Eso es lo más importante. Intentemos entrar a alguno de los temas técnicos detrás del reciclaje. Emily, Bertrand, si están de acuerdo, ¿qué retos ven en la arena tecnológica y también específicamente hablando de los materiales, ¿no?, que hay que reintegrar? Adelante, Emily. Sí, creo que uno de los problemas es definir estándares de lo que se recicla, aún teniendo una legislación de reciclar primeramente. Más allá es promover estándares que impulsan que se recicle los materiales que son de más alto valor. Así podríamos llegar a ese punto donde se genera más valor que el gasto. Para nosotros esto es importante y de hecho se ha hecho muy buen trabajo en Europa tras ciertos estándares que se llaman NSF 457 y EPIDS, que creo que Bertrand acaba de mencionar el concepto. Entonces les comparto un poquito sobre este punto de impulsar el reciclaje de materiales de alto valor. Voy a ver si puedo. Perfecto. Aquí está unas barras que enseñan en términos de peso, de dónde vienen los materiales. Mucho del peso, por ejemplo, nosotros somos tecnología de capa fina. La gran mayoría del peso de un módulo viene del vidrio o de aluminio para nuestros compañeros que son de silicio. Pero más allá de ese componente, aquí los componentes más pequeños son el semiconductor y pues esos componentes que son de metal como como la plata. Y estos son los componentes que de hecho son los que se toman más energía en producir primeramente y generan una huella de carbono más grande, pero también son los que van a valer más al tiempo de ser reciclados e incorporados en otro producto. Y entonces nosotros promovemos estándares
que son bastante técnicos, pero que dan más, como te digo, que establecen una tasa mínima de porcentaje de lo que se debe reciclar para así incentivar que se reciclen estos componentes que son un poco más difíciles de reciclar, pero también generan más valor. Perdón, Emily, ¿podrías maximizar tu pantalla para alcanzar a leer mejor la diapositiva? Listo. Gracias. Aquí perfecto. Aquí enseño un poquito de este proceso para First Solar. De hecho, aquí es el semiconductor de nosotros, que es telurio de cadmio, y es un componente pues muy menor de todo el módulo, pero es el que genera más valor. De hecho, cuando se recicla dentro de nuestra planta de reciclaje, se reutiliza en producir más módulos First Solar. Y aquí, pues, obviamente, todo lo que es vidrio, se usan productos de vidrio. Entiendo que en los Estados Unidos mucho del vidrio se usa para hacer botellas de cerveza, y hay otros materiales que obviamente pues generan otros productos que se usan en el día a día. Y todo esto, los productos, es lo que el uso final de esos productos que se reciclan es lo que genera valor para este tipo de proceso. Gracias, Emily. Adelante, Bertrand. Bueno, por los paneles de silicio, el proceso es muy simple, en verdad. Solo tenemos que crush los paneles, que, bueno, lo ponemos dentro de una máquina que va a romper todo, que vamos a tener fracciones muy pequeñas, y después vamos a hacer una separación óptica con magnets, con corriente de Foucault para los metales sin ferro, pero tenemos que buscar a equilibrar las finanzas y el lado ecológico del reciclaje, porque por ejemplo, el silicio no será muy puro después del reciclaje, porque siempre vas a tener un poco de plata dentro, vas a tener un poco de vidrio dentro. Técnicamente podemos recorrer todo, pero cuesta más que el precio del silicio nuevo, cuesta más que el precio de la plata que vas a tener dentro, y tenemos soluciones para utilizar este silicio de otra manera. La misma cosa para los otros materiales, los metales, el aluminio, el cobre, el cobre con etano, todo eso es muy fácil porque solo tenemos que mezclarlo y hacer nuevos aluminio, nuevo cobre y cosas así. El silicio vamos a utilizarlo dentro de la industria del silicón, por guante, por la cirugía, cara por el teléfono en silicona. Podemos hacer todos esos artículos con el silicio porque es la misma base de material, es arena, es una arena muy puro, pero es arena. El vidrio es la misma cosa. Vamos a tener dos tipos de fracción de vidrio, un vidrio muy puro, muy claro, que podemos utilizar para hacer de nuevo vidrio, pero vamos también a tener un vidrio más oscuro con cosas dentro, un poco del backsheet que está al medio. Este lo podemos utilizar para reemplazar la arena dentro de la construcción, porque falta arena también para la construcción, y también porque cuesta más de hacerlo muy limpio para hacer nuevos paneles. Es un sueño de hacer nuevos paneles con paneles de silicio que vas a reciclar económicamente, porque técnicamente es posible. Claro. Pues
Este año hubo una nota que me pareció muy peculiar en los medios circulando de una compañía italiana, Mia Energia, probablemente ya la han escuchado, que comunicó que desarrolló un proceso para recuperar el 99% de los materiales en un módulo fotovoltaico. Y además, esta empresa se publicó en abril de este año, esta nota, comentó que le toma alrededor de 40 segundos por módulo para hacer todo el proceso de reintegración una vez que está en el ciclo, ¿no? Es completamente automatizado el proceso. Pues esto implicaría pues una recuperación de 1.2 toneladas de materiales por hora. Entonces, esto me lleva a preguntarles, ustedes que están en el medio, que conocen realmente lo que está pasando, ¿qué casos de éxito existen en el mundo? Adelante, Emily. Pues de hecho no he estudiado ese caso en particular, pero creo que es parte de lo que se necesita, ¿no? Para nosotros hay que haber un ecosistema de diferentes soluciones para tener algo que sí pueda pues acaparar la gran mayoría del mercado y para nosotros que alguien más tenga un proceso tal vez un poco más rápido o que capture más energía, pues es fantástico, porque es de donde podemos pues seguir innovando y compartiendo ese conocimiento. Ahorita no hay capacidad de reciclaje suficiente para lo que se necesita, entonces junto nosotros con cualquier otra compañía tratando de avanzar este tema, pues vamos a trabajar en conjunto. Y para mí es muy importante y para la compañía, que sí haya tal vez un estándar, ¿verdad? Porque hay que tratar de pues no causar más impacto ambiental con este proceso y tratar también de tener pues el mismo, tener algo en cómo comparar los diferentes procesos, su impacto, su efectividad, su costo. Lo último que queremos es que esto se vuelva un ejercicio en marketing, ¿no? Bien, gracias, Emilia. Adelante, Bertrand. Sí, la primera cosa que quiero decir es quiero ver esta máquina porque me parece muy bien. Bueno, hasta el momento lo que puedo decir es lo que conozco también. La máquina que hace el mero trabajo para nosotros hasta el momento, hablamos del porciento de reciclaje, es en el sur de Francia, es la primera planta dedicada por el solar, por los paneles solares, que hace hasta 95% hasta el momento, pero el problema de la máquina es que es un poco lenta y hace solo 4.000 toneladas al año. Pero con otro tipo de reciclaje tenemos desde 80% hasta 90%, depende de la planta de reciclaje, pero no son plantas dedicadas por paneles solares, hacen otro tipo de reciclaje. Sí tenemos planta de reciclaje dedicada por paneles solares y será el futuro. Vamos a tener también 95% fácilmente, pero 95% es increíble. Si hablamos de una caneta de soda, de Coca-Cola, por ejemplo, vas a tener un porciento de reciclaje de 98%. Y es un producto con un material, es solo aluminio. Porque la complicación de la fabricación de los paneles solares hace que es muy difícil para el reciclaje, porque tienes todo esto, layers, vidrio, silicio, con los contactores, el backsheet, el aluminio, tenemos que desmontar todo. Todo está muy cerrado y es muy complicado hacer. 99% quiero ver la máquina. Claro. Voy a hacerles una pregunta a todos los colegas integradores, que veo que esto nos va a quitar como un 20% de las preguntas. ¿Qué hacemos?
con los módulos aquí en México, que pues por rotura y no tanto por que ya alcanzaron su vida útil, ¿qué recomendación en concreto pues nos hacen a los integradores nacionales para poder tener pues un actuar de alguna manera correcto, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomendarían en México ahorita? Adelante, Emily. Ahorita no hay una solución perfecta. Para nosotros sería necesario, de hecho, en nuestra garantía, regresar los módulos a la planta de reciclaje que está en los Estados Unidos. Y ahí, pues obviamente, es un problema, ¿no? Pues es un gasto de logística que también tiene una huella de carbono importante. Y para nosotros, como vamos evolucionando el negocio, es que teniendo un market share importante dentro de México sería traer esas plantas en una ubicación central para que allí se pueda hacer el reciclaje. Siempre hay componentes que se rompen al tiempo de instalación, entonces entiendo que esto es un problema que sigue surgiendo y no necesariamente al final de la vida útil de ese módulo, sino puede ser mucho más antes. Claro. Bertrand. Sí, bueno, tengo buenas noticias para México. Es que normalmente tenemos una planta que puede hacer reciclaje en México. Ahora, para los paneles de silicio. No soy seguro por el momento, tenemos que hacer un test con la compañía, pero es una buena noticia. Y otra cosa es que, porque los paneles en México están considerados materiales tóxicos cuando están en fin de vida. Pero no hay, el problema es que, por ejemplo, para enviar en Estados Unidos a la planta de First Solar para el reciclaje, no puedes hacerlo. ¿Cómo vas a pasar la frontera, el border de Estados Unidos, si están marcados materiales tóxicos? Y no hay nadie de tóxico. Bueno, hay un poco de cadmio, sí, pero sabes, no hay bastante cadmio dentro de un panel de First Solar para ser considerado as tóxico por la Comisión Europea, que está muy duro por la legislación. También los paneles de silicio, ¿qué hay? Hay arena dentro. Silicio es arena, vidrio es arena, hay aluminio y metales. Cambia la legislación, hace que no son tóxicos, porque no lo son. Así podemos pasar las fronteras, porque también si tenemos una planta en México, no es bastante. Vamos a tener que enviar paneles del otro lado de la frontera también. Bien, entonces cooperación internacional, por un lado. Por otro, hay ciertos materiales tóxicos, aleación, estaño, plomo, aunque en muy pequeño contenido que lo hacen sensible a tema de legislación ambiental. Por otro lado, quiero destacar la buena noticia que das, aunque no nos des detalles específicos, pues me anima a pensar que si México ya está próximo a tener sus pruebas, aunque esté en una etapa temprana, pues es señal positiva, ¿no? De que esto ha tenido mucho interés, entonces pues lo celebro, ¿no? De antemano. Ojalá que pronto nos puedas dar detalles. Bueno, esta pregunta la estoy sacando un poco guiándome de lo que algunos en el auditorio están queriendo saber. Quiero aprovechar un poquito de tu lado, Bertrand. Tú estás en una organización que digamos es neutral, pero también que de alguna manera tiene miembros, que entiendo los miembros son fabricantes en su gran mayoría, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, Emily está del lado del fabricante. ¿Cómo manejar el tema de responsabilidad? ¿No? Por un lado está el usuario final, que pues es el propietario. Por otro lado está el integrador, que pues bueno, él compró, instaló y pues si acaso a lo mucho estuvo involucrado en el mantenimiento preventivo. Están los distribuidores, ¿no? Los importadores, están los fabricantes. Y ya río arriba, pues en la cadena tenemos antes de los fabricantes, pues diversas actividades en el sector primario, ¿no? Y luego están los gobiernos y academia. Yo les preguntaría en términos generales, ¿en algún eslabón debe haber más responsabilidad que en otra?
o es compartida de manera general? Adelante, Emily. Creo que es compartida, pero al final del día creo que el componente de esa cadena que va a generar valor es el usuario final. Por ejemplo, te pongo este ejemplo, y eso va para impulsar que esa porción de la cadena de valor le importe este tema, sí tiene que ser algo legislativo. Por ejemplo, en Francia, y eso puede desatar cada uno de las otros componentes de ese valor de cadena. Por ejemplo, en Francia, la subasta solar francesa da puntos en base de la huella de carbono de los paneles. Entonces, esa legislación lo que hace es que cada uno de los desarrolladores está buscando que su fabricante sea lo más responsable posible con su fabricación, de dónde compran los componentes, y allí pues buscando esa demanda, los fabricantes también hemos cambiado de dónde traemos nuestros componentes, cómo hacemos nuestra fabricación, como que eso nos da un incentivo a gastar más dinero para innovar estos procesos y reducir su impacto. Esto lo pongo como ejemplo porque es complicado, sí, porque todos tenemos que cambiar cómo actuamos, pero a la vez es simple. Si la demanda es entrégame un panel que tiene un plan de reciclaje y que puede ser reciclado en su gran mayoría, entonces cada fabricante y cada paso de ese proyecto va a incorporar ese requisito porque quieren capturar esa demanda. Entonces, para mí lo veo así, feliz de conversarlo más a fondo. Gracias, Emily. Adelante, Bertrand. Sí, bueno, sabes, en Europa no tenemos que pensar eso, porque la legislación de Europa se llama la responsabilidad del productor. El productor tiene que correr todas las disposiciones para las finanzas del fin de vida de sus productos. Pero al final es el utilizador final que paga un parte de eso. Pero del lado de PV Cycle somos una organización sin beneficio. Lo que hacemos nosotros es reunir todos los fabricantes y para que tienen un mejor precio, porque si cada uno hace de su lado sus cosas pequeñas, va a costar mucho más que colectar los fines de vida de todas las compañías. First Solar es un ejemplo único en el mundo del solar, porque son los únicos que tienen la planta de reciclaje integrada a la cadena del solar dentro de la compañía. Son los únicos. Y entiendo por qué, porque cuesta mucho dinero. Pero sí, creo que la grande mayoría de las compañías, lo más grande y lo que ves desde 10, 15 años sobre el mercado, tienen esta conciencia de que tienen que venden un producto verde y tiene que se quedar verde, pero tienes también una minoría que solo quieren vender y hacer beneficios. Y tenemos que obligar estos también a pagar y hacer reciclaje como todos los otros. Y legislación es la palabra para eso. Excelente. Entonces, cooperación entre fabricantes, cooperación internacional, muy importantes temas. Yo creo que la industria solar, de alguna manera, se espera por su, digamos, proximidad con materia ambiental, se espera que sea un referente a todas las otras industrias, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas, pues los ojos del mundo están puestos en la industria y tenemos que dar pues una especie de referencia, ¿no?
A final de cuentas, creo que sí se puede mencionar que hay que cuidar que los países productores nunca dejen solo a sus mercados de donde están sus consumidores, ¿no? Puede haber, ya lo decías tú, Emily, un poco de un reto geográfico ahí. Entonces, creo que ahí, Bertrand, tú lo que dices es, tiene que haber una legislación que de alguna manera conecte a las partes, desde el usuario final, que exista cierta conciencia, cierto uso, el integrador, el distribuidor y los fabricantes, ¿no? Que tal vez si van a tener presencia en un país, pues tiene que haber ya ciertos requisitos para que pueda operar en él. Pues muy interesante, creo que, no sé, hay un tema extra muy pequeño, pero sé que puede que sea de interés común para nuestro auditorio. Un punto importante respecto a la expectativa de vida de los módulos, ¿no? Creo que aquí hay algo de confusión y es importante decirlo. Por general, asumimos que es entre 25 y 30 años. Sin embargo, está demostrado por estudios que por lo general alcanzan de 30 a 40 años de vida útil. El tema es que en el argot popular de los integradores, pues consideramos además de eso, pues un decremento de un 10% en la generación durante los primeros 10 a 12 años y de 20% al alcanzar los 25 años de operación. Pero también está demostrado que el decremento realmente es entre 6 y 8% al año 25. Lo que pasa es que es comprensible que toda la cadena de valor de alguna manera se proteja porque estamos hablando de respaldarlo con garantías de fábrica y garantías de potencia, ¿no? Entonces, no sé si puedan darnos algún comentario. Entiendo que es un tema un poco delicado porque por un lado hay garantías y claro, lo que es oficial es una cosa. Pero en términos reales, ahora que hablamos del reciclaje, pues ¿cuál es la vida útil realmente de un módulo, digamos, de última generación, Emily? Para nosotros, la vida útil, creo que ahorita estamos proyectando que llega hasta 35 años o más. De hecho, nos basamos en, es difícil, ¿no? Porque va desarrollando la tecnología y los módulos de hoy son mucho más mejor que los módulos de hace 25 años, pero nosotros tenemos módulos en operación en diferentes sitios de pruebas hace más de 25 años, de hecho con el laboratorio NREL, y todavía están produciendo energía. De hecho, como tú dices, su producción no ha bajado tanto como lo esperábamos, es solo de 0.3% o menos. Entonces, quiere decir que los módulos de ahora probablemente van a producir mucho más allá de lo anticipado como estipulado en la garantía. Y sí, la garantía es algo, es como un aseguro para los que compran los módulos y la compañía pues ahí se da un poquito de campo para no prometer algo más allá de lo posible tecnológicamente, pero también hay ahorita ya guías para ya sea desarrollador, instalador o también los bancos que financian estos proyectos, que ellos sí bajan esa tasa de degradación a lo que ellos piensan basado en muchos estudios de laboratorio. Obviamente para nosotros es algo que hacemos muy frecuentemente, casi cada semana se hace este tipo de pruebas que básicamente tratan de simular el uso de un panel en laboratorio para ver cómo va bajando su capacidad de producción. Entonces, ahorita no se sabe, pero probablemente sí va más allá de los 35 años la vida útil de un panel, y todo depende en la calidad de la producción de diferentes fabricantes. Entonces sí es un tema sensible y hay que pedir este tipo de comprobación, que se han hecho todas las pruebas y certificaciones necesarias. También esto no es una estadística o una proyección para todo tipo de fabricante que no está en Tier 1 como lo está First Solar.
Gracias, Emily. Adelante, Bertrand. Sí, los primeros paneles que fueron instalados en Europa siguen funcionando ahora. Y con una potencia de más de 70% del inicial. Los paneles que tenemos hoy en nuestra basura son paneles que tienen, por la gran mayoría, problemas de tormenta, tienen daño, están rotos. ¿Por qué? Por accidente, a la instalación, a veces paneles nuevos, pero siguen funcionando. Pero tenemos que ver dos tipos de cliente, de utilizador final. Tienes lo residencial, que tienen paneles con una vida útil de 25 años, pero después de 25 años van a quedar funcionando 70-80% del inicial. No van a quedar sobre el techo, pero una planta energética que va a tener paneles que tienen 10 años, que producen 300 watts por panel. Ahora tienes paneles de 450, 500. No sé, lo van a reemplazar porque es un investment. Tienen que poner dinero porque van a regresar más dinero por la planta. Y el problema es que la gran mayoría también de las compañías no quieren ver un panel de segunda mano, ¿ves? De ocasión, porque ¿qué se va a pasar con la garantía? Porque pagan el panel, lo pones ahí, la vas a cambiar de plaza, lo vas a poner ahí, ¿qué pasa con la garantía? No sabemos. Y las compañías no quieren... es un grande blanco también en la legislación en Europa. No sabemos, no hay legislación, no hay un cadro legal para decir lo que se va a pasar con eso. Y estos paneles van a ser cambiados después de 10, 12 años aproximadamente, pero siguen funcionando. Bien, bien, muy interesante. En este momento me gustaría pedirles que vean las preguntas. Se acumularon allí más de 46. Brevemente, si quieren elegir una o dos a las cuales dirigirse al auditorio. Estas preguntas y la información de contacto de los que le hicieron se las vamos a enviar de todas maneras al final. Pero bueno, Emily, ¿ves por ahí alguna pregunta que quisieras responder? Sigo viendo, no he acertado una. Entonces, adelante. ¿O Bertrand? Sí, estoy buscando porque solo abrí el chat ahora, pero yo puedo ver una pregunta de cuánto cuesta para reciclar 5.000 módulos de 240 watts. 240 watts por panel, hablamos en toneladas, y para saber cuánto cuesta, tenemos que pensar, ok, ¿dónde están los paneles? Porque 5.000 paneles hace 12 camiones que tenemos que enviar, pero tiene que hacer 400 kilómetros, 1.000 kilómetros, no sabemos. Para dar un precio, nos falta muchas cosas que tenemos que saber, la distancia, el tipo de paneles, porque si son de First Solar, tenemos que enviarlo en la planta de First Solar, porque no tenemos una planta que pueda hacer reciclaje de CDTI. Tienen que hacer First Solar. Si es de silicio, pero si tienen tubos de aluminio, hay algunas marcas porque el tipo de reciclaje es diferente. Hay muchos factores que tenemos que saber. Bien, bien. Y estoy buscando otro que puedo... Adelante, tómense su tiempo. Creo que es un tema de mucho interés por lo que veo. Hay muchas preguntas. Yo creo que, digo, el tema logístico puede ser prohibitivo, ¿no? Me quiero imaginar que hay un límite en el que esto es viable. En México quizás tenemos un reto geográfico. Aunque tengamos una planta, esa misma planta bien pudiera estar lejos de algunos estados de nuestro país y eso lo puede dificultar. En Europa, ¿cuántas plantas tienen actualmente, Bertrand? Realmente no sé, pero tenemos casi en cada país de Europa. En Francia hay una para el momento,
en Alemania no tenemos planta de PV Cycle, ¿no? Somos una asociación, no tenemos planta de reciclaje, somos una organización como un broker, pero un broker sin beneficio. Trabajamos con planta de otra compañía que tienen planta en toda Europa. Creo que más de 15 o 20 plantas en Europa para el momento. Así no tenemos que hacer más de 500 kilómetros con un camión. Y el precio depende también del precio del fuel, depende del precio de la planta de reciclaje también, de la legislación del país, porque a veces tienen que pagar más tax o VAT o cosas así. Bien. Pero en América del Sur cuesta menos que Europa con los precios que tengo para el momento. Ok, si están de acuerdo, Emily, no sé si encontraste una pregunta o nos vamos al cierre, a las notas de cierre. Y aquí una pregunta que es, ¿cuál es el valor actual de la tasa interna de retorno energético de paneles de silicio y de telurio de cadmio? De hecho, tengo una diapositiva sobre este tema que les puedo compartir, que también es algo que es parte de nuestro diseño. Parece que esta porción es lo que puede responder a esa pregunta, básicamente en términos de meses. Se recupera la inversión en un módulo dividido por los kilowatt hora que produce ese módulo. Entonces su tasa de retorno es de un panel de telurio de cadmio de First Solar es mucho más, es casi lo doble más rápido que uno de monosilicio o multisilicio. Bien, que por cierto, interesante también la gráfica en esta misma diapositiva, del lado izquierdo mostrabas el coste ambiental de producción de diferentes tecnologías, ¿no? Claro. Pero bueno, con esto me gustaría ya tener una nota de cierre por parte de ustedes, que nos digan cuál creen que es su visión a futuro, y quizás a futuro pues podemos estar hablando de esas 78 millones de toneladas que decíamos al principio para el año 2050. ¿Cuál es su visión? Dado que renovable tiene que ser una industria referente a todas las demás, ¿cuál es tu visión de lo que puede ocurrir en el mundo en este respecto? Emily, adelante. Claro, creo que en México pues ya se está empezando a ver este tema con seriedad. Creo que ha habido ciertos comentarios de las SFE que esto es una preocupación, y foros como este pues enseñan que hay gran interés en este tema. Creo que como industria nosotros debemos de impulsar que sí se desarrollen estas legislaciones para haber estándares para reciclaje, y así todos pues tengan que sostener un cierto nivel de estar en el mismo plan, incorporar esos mismos costos dentro de nuestros modelos de negocio, y creo que eso va a impulsar que pues todas las otras partes de la cadena de construir un proyecto solar pues también se vean conscientes de este tema, así como el diseño y también pues el uso de ciertos diferentes tipos de materiales al tiempo de construir. Muy bien, Emily, gracias. Adelante, Bertrand. Sí, también podemos ver un gran interés dentro del reciclaje y de la sostenibilidad de los productos que tienen. Hay 2 años no tenemos una demanda por toda América del Sur, hay 2 años solo, y desde 4 o 5 meses, cada semana tengo una demanda de LATAM, de México, de Colombia, de Perú, cada semana. Y porque creo que el tema, la gente
también empiezan a comprender que van a tener basura en el futuro y que hay paneles en toda parte del país. Y al momento que es visible, que tienen una basura visible, empiezan al futuro, que la mentalidad está cambiando en América del Sur para el momento, creo, sobre este tema. Pues seguramente este webinar ayudó muchísimo a adoptar parte de esa cultura, de esa conciencia. Pues estamos muy agradecidos con los dos. Nuevamente todas las preguntas del auditorio y sus contactos los vamos a canalizar a ustedes para que las respondan si así lo desean. De mi parte, pues les agradezco muchísimo su participación. Espero que estemos en contacto y Bertrand, que pronto nos des la noticia de dónde es la planta, porque hay que ver dónde hay que mandar esos módulos que se han roto o que tienen una vida útil pues muy inferior a la esperada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Eso es todo de nuestra parte y estamos en contacto como cada jueves a las 5:30 habrá un webinar. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.